Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra tercera clase en vivo del curso de Valorización y Liquidación de Obras. Vamos a tener un primer control de los flujos de caja y valorizaciones que vamos a tener durante la ejecución o parte desde una planificación. Si bien es cierto, nosotros como profesionales ligados a proyectos y oficina técnica, tenemos que tener un programa, un plan de trabajo donde va a reflejar tanto la producción como los flujos de caja que como empresa vamos a disponer. Ejemplo, si bien es cierto, una empresa tiene que tener liquidez propia para el inicio de un proyecto. Estamos hablando siempre y cuando no exista los adelantos directos o adelantos de materiales, que ese es muy común. Para la gestión pública, licitar ese tipo de proyectos es muy común. No significa que todos los proyectos van a ser así, no, sino que también hay situaciones donde sí te van a dar los adelantos directos. Y como yo sé, ingeniero, ¿cuándo va a suceder? Cuando se estipulan en las bases de licitación. Si en las bases, cuando tú estás en el proceso de licitar y tú revisas las bases como contratista, como postor, entonces tú revisas y te debe especificar si es que corresponde o no corresponde un adelanto directo o un adelanto de materiales. Si es que en el documento te figura no corresponde, entonces simplemente el contratista debe prever un flujo de caja inicial, el cual, el cual va a poder, tiene que disponer hasta el pago de las valorizaciones o confirmación de valorizaciones. ¿Está bien? Entonces hay que tener claro, señores, de que si bien es cierto, los contratistas ejecutan, con las valoraciones son documentos pagos a cuenta, facturas pagos a cuenta. Una vez se ejecuta, lo ejecutado es lo que se valoriza y se paga. Pero eso tiene un proceso administrativo en el cual la entidad pública tiene como obligación en el girar las facturas y ese dinero ya se encontraría en las cuentas de los contratistas. Entonces hay que tener ese tiempo porque el proceso de espera, con nosotros como contratistas, como empresas, debemos ir trabajando, no vamos a paralizar por un tema de que no hay liquidez para los trabajos. ¿Ya? Entonces, el control de una ejecución de un proyecto se inicia durante la planificación de los trabajos, porque nosotros cuando planificamos trabajos, nosotros armamos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que estar enfocado a lo que vamos a hacer y de la misma forma tiene que estar enfocado al flujo de caja que la empresa como tal tiene a disposición. Yo no puedo, yo no puedo programarme un, realizar trabajos que me demanden demasiado gasto, el cual yo no voy a poder cubrir. Entonces, todo eso se tiene que estar reflejado en el cronograma de obra, que es un documento que nosotros ya estamos muy familiarizados desde la etapa en la universidad, post-universidad, cuando hemos sido practicantes, cuando hemos ya trabajado en cualquier tipo de proyectos, hemos manejado lo que es un cronograma de obra. Hasta cuando nosotros hemos realizado expedientes técnicos dentro de la universidad para trabajos académicos, hemos usado ya sea el Excel, ya sea el MC Project, o los que están más familiarizados con con ese rubro, el Primavera P6, que son herramientas, parte del objetivo, realizar un cronograma de trabajo. Ingeniero, pero yo ahí estoy realizando un cronograma de actividades. ¿Eso qué tiene que ver con, con las valorizaciones? El cronograma de actividades que nosotros vamos a desempeñar como plan inicial de la ejecución de la obra está relacionado a un costo ofertado en el proceso de licitación. Es decir, los costos que yo oferto y con el cual yo firmo el contrato tienen que reflejarse en el cronograma de trabajo que yo tengo que presentar para inicio de actividades, para inicio de obra. No basta, señores, no basta tener el expediente técnico y mover la fecha de inicio. Allá mi expediente técnico tenía como fecha de inicio la quincena de febrero. Allá yo voy a comenzar la última semana de marzo. Ya lo muevo. Cambio la fecha de inicio en el Project Primavera P6 o el Excel y voy a respetar la misma secuencia de trabajo. Hay que tener claro que una cosa es el proceso constructivo que el consultor especifica en su cronograma de expediente técnico y otra cosa es el proceso constructivo que nosotros como constructores podemos optimizar o sobrellevar de acuerdo a cómo se encuentra el terreno. ¿Está bien? Hemos tocado en las sesiones pasadas de que quizás los expedientes técnicos, si bien es cierto, hemos revisado costos, hemos revisado metrados, está bien, pero como secuencia constructiva, el cronograma estaba mal. Pero eso generalmente no se observa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a iniciar el proyecto bajo un cronograma nuestro como propio, como empresa. Si el cronograma estaba ligado a que se basee, un ejemplo, que se basee o que se use un trompo mezclador para, para la elaboración de concreto, y yo como empresa veo que mi productividad va a ser mayor si es que yo subcontrato un concreto premezclado, entonces, en coordinación con la gerencia y con el afán de optimizar recursos, me contrato un concreto premezclado, el cual mi cronograma no va a ser el mismo. Obvio que voy a manejar algunas positivas, pero ya la secuencia de trabajo va a ser diferente. Entonces, mi cronograma tiene que estar, tiene que estar ligado a los costos ofertados.
Entonces, es muy importante que se genere un plan de trabajo. Y esa generación de plan de trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el jefe de oficina técnica? ¿Lo va a hacer el planificador? ¿Lo va a hacer el ingeniero de costos? Señores, este es un trabajo colaborativo. Estamos en una etapa de modernización del proceso constructivo, en el cual deben participar todos los involucrados. Si estamos hablando de una obra pequeña, ya está bien. A lo mucho tendremos un residente, un asistente y un calidad o producción. Entonces, todos ellos deben participar para poder tener una secuencia clara de cómo se va a sobrellevar el trabajo. Entonces, nosotros al momento de generar un cronograma, nosotros tenemos que generar una estructura de desglose de trabajo, en el cual nosotros vamos a poder medir hitos de inicio y hitos de entrega de producto. Entonces, estos son conceptos más ligados a una gestión de planificación. Pero, ¿a qué quiero llevar esto, señores? Generar una correcta estructura de BWS, definiendo claramente los paquetes de trabajo que yo puedo tener en un cronograma o en un proyecto, me va a servir a mí a poder controlar los costos y los recursos asociados. Ingeniero, significa que si yo oferto este, mis actividades de mi licitación, entonces esas actividades tienen que figurar también en el cronograma. Claro que sí. Enfoquémonos en una base de costos. Yo necesito un cronograma, no a un nivel 4, no a un nivel 5. Si hablamos de un área de planificación, donde yo necesito un mayor detalle, está bien, podemos desglosarlo a un nivel 4 o nivel 5. Pero para mí, un cronograma de costos tiene que ir de la mano con los costos ofertados en el proceso de licitación. Si yo oferté un costo por vaciado de vigas por metro lineal o metros cúbicos y vaciado de concreto zapatas por metros cúbicos, entonces esos costos tienen que asociarse, si es que no está, depende de cómo se haya desglosado las actividades, tienen que desglosarse actividades previas. Un ejemplo, si yo les mando a cotizar a ustedes un concreto en columna, ustedes asumen, si es un concreto de columna, tiene que ser traslado de material, acero, habilitado de acero, instalación de acero, habilitación de madera, encofrado y vaciado. Dentro del vaciado va a estar el vibrado y la elaboración de concreto, ¿verdad? Entonces, ese costo asociado tiene que reflejarse en su cronograma. Ya para una parte de planificación, yo te puedo decir, ya sabes que esta actividad, desglósalo, ábrelo más, a un nivel siguiente. Entonces tú vas a agarrar concreto de columnas y vas a desglosar. Tengo habilitado de acero, instalación de acero, habilitación de madera o encofrado y vaciado. Entonces voy a hacer un cronograma, una planificación más a detalle. Pero esa es una área de planificación. Nosotros netamente nos vamos a enfocar a un área de costos. ¿Ya? Que todo va relacionado. Entonces nosotros tenemos que tener una estructura correcta de mi desglose de trabajo. Exacto, Juan Rongal. Muy buenas noches. El residente o la empresa contratista, porque si bien es cierto, el residente es la figura profesional delante de la empresa que va a asumir el cargo administrativo y técnico de la construcción del proyecto, puede disponer de reorganizar las actividades del cronograma de acuerdo al plan que se va a ejecutar. Si el expediente técnico el consultor estaba proyectándose a usar encofrado de madera y la empresa contratista tiene encofrado metálico, entonces es mucho más rápido y mucho más productivo optimizar ese tiempo de encofrar un elemento estructural. En cambio, el encofrado de madera tienes que aplicar desmoldante, encofrar, clavar. El desencofrado también te toma un tiempo. En cambio, el encofrado metálico solamente desajusta los pernos, retiras, limpias y vuelves a encofrarlo. Entonces el tiempo de trabajo se vuelve más productivo. Pero tú tienes que armar un cronograma de acuerdo a cómo vas a desarrollar el proyecto. Porque quienes van a ejecutar es el contratista con sus recursos. Entonces es bueno saber cómo va a ser la secuencia. Y esa secuencia, ese cronograma, tiene que tener los tres principios de todo proyecto. El cronograma tiene que definir y tener claro cuál es el alcance, cuál es el alcance, tener claro cuál es mi tiempo de ejecución y cuánto es el costo asociado al proyecto. Ahí yo voy a tener un cronograma que yo lo puedo plasmar como mi línea base. Esta es mi línea base. Claro, Piero. Hay que tener claro, señores, que como empresa, cuando nosotros licitamos un producto y ganamos ese producto para construcción, para construir, para ejecutar, el tema es que las actividades que vamos a desarrollar, nosotros tenemos que sincerarlo. Si nosotros vemos que en el cronograma me dicen que el encofrado me va a demorar 10 días, pero de acuerdo al historial de rendimiento de la empresa o la experiencia que yo tengo como residente, puedo disminuir ese tiempo de 10 días a 8 o 7 días y veo que una actividad tiene una duración mucho menor a lo que realmente se debe estimar esa duración, entonces le puedo acumular esos días para que mi cronograma no esté apretado en todas las actividades. Obvio que
Hay que tener claro, señores, que en el mundo de la construcción, la utilidad va a ser mayor siempre y cuando el producto o el proyecto se termine en un menor tiempo. Si nosotros reducimos el tiempo de ejecución, teniendo en cuenta el alcance del contrato con respecto a lo que el cliente quiere, entonces nosotros vamos a tener una utilidad o un costo positivo, un valor ganado se le conoce, positivo para la empresa. Ah, ingeniero, pero en el presupuesto se tiene ya considerado una utilidad. Claro que sí, se tiene considerado una utilidad, pero parte de la dirección, parte de los análisis y ya en esta actualización del mundo de la construcción es siempre ser más eficientes, siempre tener una mejora continua. Exacto, ese es un punto muy importante, Tatiana. Si bien es cierto, parte de la dirección de proyectos, estos tres puntos son claves, pero hay un cuarto punto que siempre está bajo la sombra, pero nunca es menos importante que los tres que estoy mencionando. Sino es lo que mencionas, que es la calidad del producto que estamos desarrollando. Pero como base de todo proyecto es que tenemos que tener claro el alcance de lo que vamos a realizar, el tiempo que nos va a conllevar realizarlo y costo. Obvio que nosotros no nos vamos ni que fuéramos eso, tan inocentes de decir, ya sabes que este proyecto, el expediente técnico me dice 90 días, yo lo hago en 60. No, está bien, actualiza tus duraciones, ten duraciones reales de las actividades, pero esos días donde tú dices, sabes que ya, yo lo puedo hacer en 80, tómalo como holguras positivas de que siempre y cuando suceda imprevistos que salgan de las manos, puedas asumirlas. No, porque ¿sabes cuál es el problema ahí? ¿Sabes cuál es el problema ahí, Juan? De que si yo solamente muevo la fecha de inicio, en un momento cuando la supervisión me venga a fiscalizar o me venga a dar un seguimiento de los trabajos que yo vengo haciendo, van a agarrar el cronograma contractual. ¿Y cuál es el cronograma contractual? El cronograma que yo presento antes de inicio de trabajos. Y en el cronograma pueden definir, ¿sabes qué? Tú debes estar haciendo esta actividad. ¿Por qué no la estás haciendo? No, porque hemos preferido hacer primero estas actividades de acá y luego vamos a atacar esa zona. Es algo que nosotros no podemos permitir que nos observen de esa manera en un proyecto que está bajo nuestra responsabilidad. Si nosotros tenemos que, como contratistas, presentar un trabajo, un cronograma de ejecución, ojo, el mismo término, ejecución, ¿quién debe ejecutar? Nosotros, como empresa, como contratista, tenemos que definir cuál va a ser el orden de trabajo que vamos a tener. Entonces, primero debemos actualizar actividades reales, alcance, duración. Las duraciones que de verdad me va a conllevar a realizar las actividades, teniendo claro que la fecha, el tiempo total, tiene que ser, tiene que ser el mismo en el cual yo he ganado la licitación. Si yo he ganado un proyecto de 90 días, tengo que hacerlo en los 90 días. Y ya, si es un tema interno, lo hago en 80 días, genial. Tengo 10 días de holgura que pueden ser una sobreutilidad al final, o puedo usar esas holguras para poder sobrellevar eventos no contemplados inicialmente. Mira, ahí en el tema de Carolina, sucede muy a menudo de que una falta iniciando un proyecto, siempre es común tener un déficit en lo que son las comunicaciones internas, hasta que se vaya tomando un poco más de fuerza y punche en lo que son los proyectos. Y quizás no organizar, coordinar un suministro de material o no haber una comunicación correcta sobre, ya sabes qué, se acabó el agregado grueso, sabes qué, se acabó el agregado fino, tenemos que suministrar para el día jueves, para el día viernes o fin de semana o para primeras horas del día lunes. Entonces, y te lo suministran el día martes o lunes en la tarde. Entonces tú estás perdiendo horas de trabajo programado. Obvio que esta gente lo vas a reprogramar su actividad en otras actividades, pero mueves la programación inicial, que eso te va a conllevar capaz un atraso de mediodía y que eso te estoy hablando que acumulado puede ser que te falte 2 días, 3 días de trabajo más para cerrar. Claro, eso es lo que pasa cuando el alcance no está bien definido. Por eso le digo, el alcance, tiempo y costo son los pilares principales para poder definir un proyecto. Si yo tengo claro el alcance, si yo tengo claro el tiempo que me va a llevar y tengo claro el costo que voy a invertir para las actividades, entonces puedo controlar ese proyecto. ¿Ya? Entonces, ingeniero, pero todavía no vinculamos nada del costo. Es que tienes que tener claro algo, Tatiana, los únicos gastos que te van a reducir
es los gastos variables. Los gastos fijos, los gastos generales fijos, te lo van a pagar al completo, porque va ligado al porcentaje de avance. Pero son, como te digo, lo importante ahí es quién se lleva los mayores gastos son los costos directos. Si nosotros hablamos como contratistas, es parte de, obvio que muchas empresas manejan, si se genera una sobreutilidad, se generan bonos para los profesionales o la parte administrativa del proyecto. ¿Quién es el que te da más peso en un presupuesto de proyecto de obra? El costo directo, ¿no? ¿Cuál es el costo que es crítico en lo que son los proyectos? La mano de obra, el alquiler de equipos. Hemos tocado en la sesión número 1, Julio, un poco lo que son los gastos generales fijos y los gastos generales variables. Como resumen, porque eso ya se tendría que ver en un curso de expedientes técnicos, pero los gastos generales fijos son los que van relacionados al proyecto, pero los gastos generales variables ya son los que van ligados al tiempo de ejecución. Exacto, Luis. Yo te entiendo, porque también parte de mi, como consultor, he trabajado mucho en la evaluación de perfiles y expedientes técnicos. Y generalmente los cronogramas los elaboran demasiado sencillos. Hay cronogramas que sí son buenos a detalle, de lo cual es clara la interpretación del alcance, y es clara, si es que yo lo reviso, o cualquiera lo podemos revisar, ahí mismo te vas a dar cuenta cuál es el alcance del proyecto, cuál es el producto final que quiere el cliente. Pero si el cronograma no está bien elaborado, no está bien relacionado, el alcance te va a ser muy confuso al momento de elaborarlo. Por eso que siempre, y lo vuelvo a recalcar, siempre es bueno e importante que los cronogramas de obra inicial, para el inicio del proyecto, obvio, hay ciertos requisitos para el inicio de obra. Está bien. Y uno de los requisitos es presentar el cronograma de obra, el cronograma de ejecución de obra. Y eso le corresponde al contratista, en este caso al residente. Ahora, ¿el residente es el único que lo tiene que hacer? No, tiene que apoyarse con su equipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, tenemos que el cronograma, ya sabemos, de que tiene que ser vinculado a una estructura de trabajo, una WS, ¿está bien? Donde la WS me puede desglosar al paquete de trabajo. Y yo generalmente sugeriría, y sugiero siempre, de que los cronogramas relacionados al costo deben reflejar los costos ofertados en el proceso de licitación. Sabemos que ya se asumen precios unitarios. En la actualización del reglamento de ley de contrataciones nos pide un costo ofertado por actividad. Entonces, tiene que ser un cronograma correspondiente a esas actividades ofertadas. Entonces ya tenemos un poco más sencillo de qué forma tiene que estar nuestro desglose de trabajo. Y la vinculación de trabajo, nuestra línea base o nuestro programa inicial de ejecución de proyecto, tiene que reflejar el alcance, el tiempo y el costo. Durante la ejecución aparece un nuevo factor que no es menos importante que la calidad. Sin la calidad del producto ejecutado, no se va a poder cerrar el proyecto. ¿Está bien? Entonces, ya ingeniero, le entiendo. Entonces, ¿cómo armamos, cómo armamos el flujo de caja? ¿Qué quiere decir con eso? Hemos tocado también, señores, que tener un flujo de caja bien definido, eso significa que el contratista o la empresa va a tener claro cuánto va a ser sus desembolsos mensuales o quincenales de acuerdo a cómo se va a llevar los cortes de la valorización. Las valorizaciones es muy común que sean mensuales. Ya se define en el contrato las fechas de corte de las valorizaciones, pueden ser fin de mes, pueden ser cada 25 días, a los días 25, dependiendo lo que se mencione en el contrato y en las bases. Si tu contrato es fin de mes, está bien. Lo que comúnmente se hace es días antes del cierre de mes, se sienta con el supervisor, lo que habíamos comentado la sesión pasada, se hace una elaboración de valorización en conjunta con el supervisor. ¿Por qué? Porque el contratista tiene que presentar al supervisor la valorización en los primeros días del mes siguiente, cosa que el supervisor tiene 5 días para la revisión y el envío, la remisión de la valorización a la entidad pública para su conformidad y pago. Entonces, es un proceso que ya se coordina correspondiente a cómo se va a sobrellevar los trabajos y lo que estipula el contrato. Pero, por ejemplo, yo soy un contratista y gano un proyecto de 5 millones, pero yo en bolsillo o con apoyo del financiamiento de los bancos, ya yo tengo 2,5 millones para ejecutar. Obvio que yo voy a poner en mi bolsillo para comenzar a ejecutar. Ejecuto, llega a fin de mes, ya tengo un proceso de administrativo para la aprobación de mi factura y la cancelación, que es, si yo presento un primero día de noviembre, mi valorización, el supervisor
tiene un tiempo de aprobación, que son 5 días, lo cual lo deriva la entidad pública. Estamos hablando de noviembre, valorización de octubre, y la entidad tiene todo el mes de noviembre hasta el 30 de noviembre para pagarme la factura de la valoración del mes de octubre. Entonces, ahí, ¿cuánto tiempo perdí? Gasté noviembre, porque sigo trabajando también, invertí, no, disculpen, puse de mi dinero octubre, invertí, sigo invirtiendo, porque el proyecto no puede parar, noviembre, y en diciembre recién voy a ver el dinero de octubre. Entonces, yo tengo que tener una liquidez para iniciar trabajos. No, no significa que yo voy a ganar un proyecto de 5 millones y voy a ir sin un sol en mi bolsillo. Obvio que yo voy a tener un límite de esa liquidez. Capaz yo tengo 2,5 millones que me pueden a mí servir en trabajar 2 meses, 2 meses y medio, tranquilamente. Por eso que también el reglamento de la ley de contrataciones me dice, si la entidad pública no le paga 3 valorizaciones seguidas al contratista, el contratista puede suspender los trabajos por falta de liquidez. Y eso, esa paralización o esa suspensión de trabajos ya la tiene que asumir la entidad pública. Y la entidad pública, al momento de reactivar, obvio que el contratista no va a ser tan buena gente, ¿sabes qué? Le mando mi valorización por mayores gastos generales, variables, no fijos, variables. Porque ese tiempo que yo te esperé para que tú me pagues siquiera la primera valorización de las 3 seguidas, solo fueron 15 días, esos 15 días me generó a mí un gasto, ¿ya? Entonces es muy importante, señores, realizar un correcto flujo de caja. Pero yo para poder realizar un flujo de caja, siempre es importante poder relacionarlo con un diagrama de Gauss. Yo no puedo comenzar, yo no puedo comenzar un proyecto o la inversión de un proyecto, señores. Yo no puedo comenzar la inversión de un proyecto considerando que mi valorización va a estar arriba. Yo no puedo considerar que voy a valorizar el primer mes, va a ser el pico máximo de mi valorización. Tampoco no puedo pensar que las valorizaciones que yo sobrelleve van a ser de una forma lineal, que todos los meses voy a cobrar lo mismo. Porque es una mala práctica de la elaboración de un cronograma y realizar un flujo de caja de un proyecto. Sí, sí pueden ver lo gráfico que estoy desarrollando, ¿verdad? Ya. Entonces, el diagrama de Gauss, señores, es una representación gráfica de cómo debería ser la distribución de los datos en torno a un valor central. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la mejor forma de poder tener una, un flujo de caja eficiente durante un proyecto va a ser de la siguiente manera. Como todo trabajo, no vamos a iniciar con un impulso, vamos a iniciar, ok, vamos a ir iniciando, creciendo, creciendo, aprendiendo lecciones aprendidas, teniendo, quizás al inicio vamos a tener errores, vamos a tener no conformidades, pero ya vamos aprendiendo cómo podemos mejorar, lecciones aprendidas en el transcurso, vamos a llegar a un pico, de la valorización, y luego que ahí vamos a comenzar a bajar, porque el proyecto también se va a ir terminando. Es decir, el alcance donde nosotros vamos a trabajar no va a ser eterno. Eso va a ir ligado ¿a qué? A un tiempo, a un tiempo, ¿verdad? Y va ligado a un costo, un costo. Y voy a tener un pico de trabajo. Voy a tener un tiempo donde voy a tener más HHs y voy a tener un mayor costo para valorizar. Y es muy común que los primeros meses yo tenga esta figura. Valorizo un X, valorizo un X más un y voy aumentando mis valorizaciones gradualmente. ¿Qué significa que yo tenga una valorización alta el primer mes? De que puede hacer la posibilidad de que me pueda sobreendeudar. ¿Y eso qué significa? Voy a deber mano de obra, voy a deber a los trabajadores, voy a deber a mis contratistas o subcontratistas, y va a llegar un tiempo que deba de paralizar para poder tener flujo de caja suficiente para terminar el proyecto. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar, lo que nosotros debemos de enfatizar, señores, es en conseguir este flujo de trabajo. Este flujo de trabajo, que se asemeja al diagrama de Gauss. ¿Ya? Donde prácticamente nos va a ayudar también a identificar patrones o restricciones o situaciones que pueden suceder en todo proyecto. Ojo que todo proyecto no es igual, todo proyecto tiene sus diferentes características. ¿Ya? Cuando yo tenga este plan de trabajo, cuando yo tenga este plan de trabajo en mi cronograma, esta figura de gasto, de flujo de caja en mi cronograma, yo puedo decir que me puede funcionar este plan de trabajo en mi proyecto. Vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, bajo eso nosotros vamos a elaborar un flujo de caja.
Si bien es cierto, la sesión pasada conversamos que les compartí en los materiales un archivo de MS Project para poder revisarlo y poder comentar algunas cosas. ¿Está bien? El MS Project es un programa para generar un cronograma se puede decir, más convencional o más usado en la actualidad. Obvio que hay otras herramientas las cuales está permitido usar bajo los enfoques del PMI. El desarrollar un cronograma no necesariamente te indica que debe ser como una herramienta específica, sino debe tener el criterio y los fundamentos del alcance del proyecto. Obvio que el MS Project, el Primavera o hasta un Excel te sirve como soporte, más solamente son herramientas. Tú puedes hacer un cronograma de trabajo, si quieres, en el Paint, igual, si refleja el alcance, refleja el costo y refleja el tiempo que yo necesito, genial, me sirve. Pero para ya un tema administrativo con las entidades públicas, un Excel o un MS Project es lo que mínimo que te piden. ¿Ya? No es necesario tener un diplomado de MS Project Professional o una licenciatura de Microsoft de Link Construction o PMI para poder desarrollar un programa sencillo para disponer un flujo de caja. ¿Ya? Entonces, esto se desarrolló en el MS Project para poder tener claro, con respecto a los costos asociados, los costos ofertados del proceso de licitación, para tener claro cómo va a ser mi desembolso de dinero durante la ejecución del proyecto. ¿Ya? A ver, esto lo vamos a comentar en el programa mejor. ¿Está bien? Los que tienen ahí, por favor, el archivo, me gustaría que lo abran, me confirmen si lo pueden ver el documento. Un momento. El archivo está en el material de la plataforma. Los espero un momento, a ver, para que lo descarguen y lo puedan abrir. Está en PDF y está en archivo nativo. ¿Ya? Me confirman los que lo tienen ya disponible, por favor. Ya, señores. Entonces, descárguenlo. Como les digo, está en archivo en PDF. Los que quizás no tienen el programa para que lo puedan visualizar. Y también está como archivo nativo del MS Project. A ver, yo utilizo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? A ver, me confirman, por favor. Creo que compartí solamente la PTT. Ah, ya no, voy a compartir nuevamente. Quiero compartir voy a compartir la pantalla ya. Ya. Me confirman si pueden ver el programa, el MS Project, el cronograma. Ya, genial. Entonces, les he compartido un cronograma. Un cronograma. Obvio que esto lo vamos a utilizar como ejemplo. El cronograma de un expediente justo que me facilitaron un expedientillo. Y lo he pasado al proyecto. Obvio que he cambiado las fechas para que no sea lo mismo. Y vamos a he revisado algunas secuencias de trabajo, pero ya, como digo, eso va a depender de cada contratista, pero vamos a usar este por el momento. Sí, los archivos, vuelvo a repetir, todos los archivos se han compartido al material del curso que está en la plataforma. Ya con la señorita Marjorie, que es la coordinadora del curso, le puede dar acceso para poder acceder a los archivos, no hay problema. Nativo y PDF lo pueden conseguir. ¿Ya? Entonces, yo tengo, a primera vista, este es un cronograma. Este es un cronograma donde yo encuentro la WS, encuentro los paquetes de trabajo, encuentro las duraciones, la fecha de inicio, fecha fin y las predecesoras. Las predecesoras como parte básica y de definición es el enlace o las actividades que yo tengo que cumplir para yo iniciar la siguiente actividad. Es decir, yo puedo trabajar, estoy programando acá, ¿no? Que colocado el fleet terrestre comienza al mismo tiempo que los trabajos de trazo y nivelación y replanteo. Comienza al mismo tiempo de almacén de obra. Pero, ingeniero, ahí no tengo nada no asocio nada del costo. Ah, es que nosotros tenemos que activar esta ventana, esta columna. Vamos acá, insertamos columna y colocamos el costo ofertado en la licitación. Ingeniero, pero usted ahí no agrega este recurso. No, por el momento no agrego recurso. ¿Por qué? Porque como es un cronograma para establecer el flujo de caja, no es un cronograma para control. Obvio que este va a ser mi línea base para ya definir un cronograma de control. Pero como es para establecer un flujo de caja, lo que yo necesito netamente es el costo ofertado por cada actividad. Entonces, no nos hagamos un mundo, porque si ustedes para iniciar el proyecto, tú me vas a decir, ya es que me estoy demorando mucho en colocar mis recursos y materiales dentro de mi programa, dentro de mi cronograma. Es decir, está bien que lo hagas, pero para este documento inicial no es necesario. Necesariamente, como consejo, se podría asignar
el costo directamente en la partida. Una vez presentado este documento, podríamos generar un cronograma de control, donde ya vamos a tener dentro de cada actividad HH correspondiente a los precios unitarios y los materiales correspondientes para ver las incidencias de cantidades y costo. Pero por el momento vamos a ver el flujo de caja asociando el costo con respecto a la partida. Entonces, yo simplemente coloco los costos ofertados por cada actividad. ¿Ya? Lo pueden hacer acá, tranquilamente, añaden la columna costos y nos vamos a esta parte de acá, en el uso de tareas, y yo puedo ver cómo se va realizando el gasto. Esto, predecesores acá no me sirve, lo oculto. Acá yo puedo revisar cómo se va generando el gasto de acuerdo a la ejecución de trabajo. Ingeniero, pero ya, está bien. Yo puedo cambiarle de predecesora. Obvio que sí. Si yo cambio las predecesoras, señores, si yo cambio las predecesoras, por ejemplo, me voy nuevamente acá. Si yo cambio las predecesoras, voy a variar mi flujo de trabajo. Ejemplo, para que se mueva un poquito más, vamos a agarrar este monto de acá. Este 40 lo vamos a colocar más 20 días. ¿Ya? No, disculpen. Este de acá. Que me amarra mi ruta crítica. 25 días. Me voy a mi uso de tareas y veo que mi cronograma de gastos se ha movido un mes más. Se ha movido un mes más. ¿Está bien? Entonces simplemente regresamos, porque no quiero moverlo, pero todo va a depender de la secuencia de trabajo o plan de trabajo que yo disponga y quiera realizar en mi proyecto. ¿Está bien? Estamos acá. Yo puedo cambiar la secuencia de mi trabajo. Ponte que yo quiero, ¿sabes qué? Eh, yo acá tengo vista a un nivel 2, ¿está bien? Yo quiero, yo quiero que el cerco perimétrico no inicie, porque ahí está iniciando en paralelo, no inicie en paralelo, sino inicie después. Cosa que yo enfoco la mayor cantidad de mis recursos del cerco perimétrico, lo enfoco en la construcción de las dos aulas. Puedo disminuir el tiempo y y ya posterior hago la construcción del cerco perimétrico. También se puede dar, puede ser una solución, pero va a depender mucho del plan de trabajo que ustedes realicen. Un nivel 3. Tengo que ver muy bien cuáles van a ser mis acabados y los trabajos que a mí me conllevan, que me restringen una continuidad. Sabemos que parte del proceso constructivo de una edificación, los trabajos que me restringen a mí son desencofrar el techo, eh, la pintura de los muros y cielo raso, la parte eléctrica, porque tengo que esperar que se desencofre el muro para poder colocar la tubería y comenzar a aterrajear los muros interiores y exteriores y los cielos rasos. Si es que son con trabajo de drywall, tengo que tener el piso terminado para poder colocar el drywall para que posterior este material no se ensucie o no se dañe. ¿Ya, señores? Entonces, de esta forma, usando el MS Project, yo puedo asociar un costo a las actividades de trabajo. Acá, si no me equivoco, yo tengo un nivel 1, 2, 3, 4. Tengo un nivel 4. Tengo un nivel 4 de trabajo. Estos son un nivel 5. Bueno, lo puedo ver, pero a un nivel 4 me sirve para mí como un cronograma de inicio de actividades, con costos asociados. Entonces yo acá verifico y puedo disponer el gasto dependiendo cómo se va llevando mi valorización. Mi evaluación puede ser quincenal, simplemente voy acá, que me muestre por semanas, puede ser mensual o puede ser diario. Ya la configuración del programa, eso sí, es ya parte de otra, de otra clase, de otro curso que se puede dictar, ¿ya? Pero acá necesariamente vamos a explicar cómo generar un flujo de caja correcto. Ya sabemos que las valoraciones comúnmente son mensuales. ¿Está bien? Las valoraciones son mensuales. Ahora, esto yo lo puedo pasar a una hoja Excel y puedo ir verificando cómo va a ser mi flujo de caja o mi flujo de gastos durante la ejecución del proyecto. O fácilmente, el MS Project, vamos a mostrar las dos opciones, ¿está bien? Vamos a mostrar las dos opciones donde me puedo ir en la parte de informes. Acá tengo una serie de informes ya por defecto que el programa utiliza, que a mí me interesa la opción de costos. Y acá tengo lo que se llama flujo de caja. Lo que el flujo de caja me va a mostrar son la programación de gastos. Acá está de forma semanal, ¿ya? De forma semanal. En este caso yo no quiero que sea semana, ¿no? Yo me interesa que sea mensual, donde voy a tener un inicio de trabajo lento,
donde el siguiente mes voy a tener un pico y voy a comenzar a bajar. ¿Por qué el siguiente mes voy a tener un pico? Porque voy a tener grandes vaciados de concreto. Y los vaciados de concreto en este tipo de obras de edificaciones, y lo que me da más peso son las columnas, vigas y techo. Los acabados, como bien es cierto, me demanda tiempo, más no, es un costo crítico del proyecto. ¿Ya, señores? Entonces, parte de generar un flujo de caja es conocer cómo se va a tratar o sobrellevar el proyecto con respecto a un diagrama que la mayoría lo conocemos, que es las curvas S, donde nos puede vincular tanto el costo, el control y el avance del proyecto. Acá te estoy mostrando una curva con respecto a un costo asociado. Cómo voy a ir valorizando? Si bien es cierto, esas son mis valorizaciones mensuales, y mi curva me va a reflejar mis valorizaciones acumuladas hasta llegar a mi monto contractual. Ingeniero, y si en el proceso hay adicionales, hay deductivos, eso ya se va a ir modificando durante la ejecución del proyecto. Esta curva se va a ir modificando durante la ejecución del proyecto, pero parte de un documento programado y planificado para inicio del proyecto nos sirve para tener una noción de qué manera se debe llevar los recursos para cumplir con el alcance final. ¿Está bien? Entonces, otra forma, señores, no vamos a leer la Megan, si no tenemos mucha noción con el tema del MS Project. Sí, esa parte, pero cuando generamos un deductivo, se disminuye del monto contractual para poder llegar al 100%, si no, nunca vas a llegar al 100%. Entonces se actualiza la línea base. Ahora, como un tema de cronograma valorizado con respecto a un flujo de caja, se puede asumir ese adicional dentro del cronograma con respecto al costo asociado, pero las valorizaciones se presentan diferente. Ojo, esto me muestra a mí un flujo de caja de gasto y de desembolso, ingresos y egresos, que yo como contratista debo conocer cuánto va a ser mi tope máximo de gasto que tengo que tener en cuenta si es que la entidad pública aún no me genera ningún pago. ¿Ya? Pero como documento de valorización, generalmente son documentos independientes. Una valorización contractual correspondiente al contrato inicial y una valorización correspondiente a los adicionales generados, ya sea actividades complementarias, ya sea mayores metrados, también ya sea valorizaciones por intereses o gastos generales variables. Exacto. Ponte, por ejemplo, soy un contratista que trabajo eh, con préstamos, cartas de fianzas, y necesito un desembolso por 2 meses, o por un mes. Necesito un desembolso por un mes. Entonces, con mi flujo de caja, de acuerdo a los trabajos programados, yo puedo decir, ya sabes qué, necesito tener 50.000 soles para poder cubrir los gastos del mes. Ya, mira, pero eh, dame 80.000 para por si acaso ya el mes de marzo también cubro la mitad y la entidad me tiene que pagar fines de mes. Genial. Por un imprevisto te doy 80.000 soles. Pero todo va a partir de las actividades que yo me programe y el flujo de caja que yo tengo. ¿Sabes qué? Mi flujo de caja programado, aquí a un mes y medio o 2 meses, es 80.000 o 130.000. Entonces yo busco un financiamiento de esa cantidad. Ingeniero, pero yo solamente tengo un financiamiento de 20.000 soles o 30.000 soles. Les pregunto a ustedes, ¿esa cantidad me servirá para poder iniciar teniendo este flujo de caja desarrollado? No me va a servir, ¿no? Si yo sé que yo en el primer mes voy a gastar un promedio de 50.000, 50K, entonces no me va a alcanzar para cubrir todos mis gastos. Voy a deber subcontratistas, voy a deber proveedores, voy a deber mano de obra, que a la larga, al siguiente mes, me va a generar un problema. Capaz el personal ya no va a querer trabajar, el proveedor no va a querer abastecer material. Entonces, por un tema de control financiero, siempre es bueno definir claramente cuál va a ser mi plan de trabajo durante la ejecución, ¿ya? Y esto así como nosotros comparamos metrados, que es el avance, también nosotros podemos comparar un valor ganado de los costos reales gastados. Pero ya es un tema ya de dirección de proyectos o un tema de valor ganado. ¿Está bien? Entonces, yo me voy a la parte de uso de tareas, donde se puede evidenciar mis costos. Obvio que el programa me da más opciones, ¿no? Me puede mostrar las HHs invertidas o por cada actividad, las HHs reales. Obvio que no tengo un costo real, porque este es un cronograma de línea base cero, un cronograma inicial. No es un cronograma de ejecución. Si yo lo coloco el costo real, no me aparece nada, porque este cronograma aún no está destinado para una ejecución. No está, ¿cómo les puedo decir? No está desarrollándose para una ejecución. Cuando yo genero la línea base de este proyecto y genero un corte, ya ahí voy a tener un costo real de gasto con respecto al metrado o los recursos utilizados. Pero ahora solamente estamos evaluando los costos relacionados a la actividad correspondiente al contrato, al alcance.
¿ya? Entonces, primero, me voy a la pestaña uso de tareas, ¿está bien? Me voy a la parte de escala temporal. ¿Qué es lo que quiero jalar a mi Excel para yo generar mi flujo de caja y quiero generar mi curva S? Allá, lo que jalo puede ser semanas, como ya les comentaba, puede ser, pueden ser días, pueden ser trimestres, semestres o años. A mí lo que me sirve ya, ingeniero, se va a valorizar el contrato de forma mensual. Ah, perfecto. Trabajemos de forma mensual. Me voy acá, selecciono la primera fila, que para mí, que para mí en particular, es el resumen. ¿Ya? Acá no vamos a tocar mucho el tema de actividades críticas, porque ese ya es parte de una planificación de trabajo más a detalle. Y acá vamos a ver el tema de flujo de caja, entonces me interesa la primera fila. Entonces, en la primera fila, yo lo llevo a una hoja de Excel, a una hoja de Excel, ¿ya? Y lo pego. ¿Está bien? Lo pego. ¿Ya? Agrego columnas y acá voy a colocar cero. Ingeniero, pero se ha agregado o se ha jalado, pero no con un formato de costo. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Reemplazamos. Y ahora simplemente hemos buscado y reemplazado, seleccionamos los números. ¿Cómo estaba antes? Estaba así, ¿no? Sabemos que esto, lo de adelante, tiene que borrarse para poder yo nombrar esta categoría como número. Porque si lo dejo de esta forma y coloco como número, no me jala como si fuera un número. Porque si yo lo quiero sumar a esto más 10 me genera un error. Entonces el programa no lo detecta como número. Entonces simplemente, así de sencillo, selecciono, reemplazo, coloco las iniciales, que es el símbolo del soles, con un espacio, porque tiene un espacio, y reemplazamos. Y el programa dice ya se ha reemplazado cuatro elementos. ¿Por qué lo hago de esta forma? Fácil, yo podría uno por uno, borro. Pero pongamos que tenemos un proyecto de un año y medio, 2 años. Voy a estar haciendo ese procedimiento por 12 veces, 18 veces. Entonces, como una forma de optimizar un poco el tiempo, ¿ya? Entonces, este es mi gasto mensual. ¿Está bien? Obvio que yo voy a tener un gasto acumulado, un gasto acumulado, y también voy a tener un porcentaje. Me avisan si se pierden, esto que lo hago algo rápido para poder, ¿ya? Entonces yo tengo un 100% correspondiente al monto contractual. Ahora yo tengo que tener claro cuáles son mis cierres. Me voy al cronograma, si bien es cierto, febrero, marzo, abril y mayo. Ya, está bien. Entonces, y bueno, generalmente yo estoy acostumbrado un poco a valorizar o a ver avances de forma semanal, pero está bien, está bien. Tengo mano, ¿ya? Tengo mi costo, costo acumulado. Tengo mi porcentaje programado, aquí va el programado, costo programado, y mi porcentaje acumulado, del cual, del cual yo puedo insertar un gráfico, vamos a un combinado, donde, ya a ver cuál es, no, este de acá, puedo generar un flujo de caja con respecto, a ver, un momento, me avisan, por favor, me avisan, si es que, a ver, acá, a ver, ya está, donde puedo hacer mis etiquetas de forma de porcentaje. Y para mí, esto sería mi curva S. Y generalmente, le vuelvo a repetir, la curva S es específicamente la definición gráfica de cómo se debe ejecutar el proyecto. ¿Ya? Es mi línea de partida con respecto a cómo yo voy a ir ejecutando, y porque yo me voy a comparar tanto avance como costos con respecto a mi curva S. ¿Ya? Ingeniero, pero yo, entonces, ¿cuál es el flujo de caja? El flujo de caja es este, señores. El flujo de caja es esto. Este es mi flujo de caja.
Lo vamos a dividir ya para que se vea mejor. Esto de acá, mi curva S, y mi flujo de caja va a ser esto. Y mi flujo de caja va a ser este de acá. El gasto programado por mes de mi proyecto. ¿Ya? El gasto programado por mes de mi proyecto. En cambio, la curva S me va a marcar cómo se debe llevar la ejecución de mi proyecto con respecto al porcentaje. Ahora, ese porcentaje bien puede ser un avance, bien puede ser un costo, porque está, como hemos visto, está relacionado, debe de relacionarse. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por el momento? A ver, señores, participen. Sé que es un día complicado porque juega Perú, pero ya es un sacrificio para, para todos. Sí, Daniel, el archivo, disculpa, ya está en la plataforma, o si no, va a haber alguien que lo pueda subir nuevamente para que el compañero lo pueda descargar. He visto que varios han participado con respecto a la elaboración de un cronograma, o que han tenido un cronograma donde solamente se ha cambiado la fecha de inicio. ¿Nos pueden comentar o tocar alguna incidencia que ha generado esa práctica? Como les comenté, en mi caso me pasó de que tener ese tipo de procedimiento me genera de que me pueden auditar o supervisar mis trabajos, de lo cual las actividades que estaba haciendo, que puedo hacer, no están registradas bajo un documento contractual. Y el cronograma Y el cronograma de actividades, señores, para inicio del proyecto de obra es un documento contractual. No es un documento que, ya, bueno, ya lo hice, lo presento y ahí me va a fastidiar y se acabó la jarana. Claro, pero yo me refiero con respecto al proceso, al plan de trabajo del contrato. Como te vuelvo a repetir, me pueden a mí decir, ¿sabes qué? Debe de iniciar por la zona más alejada. Pero si para mí es más factible iniciar por una zona intermedia o la zona más cercana, entonces yo lo voy a replantear, esa es mi forma de trabajo. Tenemos que entender algo que nosotros como contratistas también tenemos la libertad de poder distribuir nuestros recursos y nuestra forma de trabajo. Vamos a controlar, el fin es el alcance final. Entonces, nuestra forma de trabajo, si una empresa tiene unas buenas prácticas, tiene quizás, hay empresas que ahora es muy común que tengan las ISOs, ya sea 4501, 9001, 14001, que nos lleva al tema de seguridad y calidad y medio ambiente. Entonces, esas empresas tienen ya protocolizado un registro, cómo llevar el registro de su avance, el registro de situaciones con respecto a la seguridad y las liberaciones de calidad. Entonces, su forma de trabajo va a tener otra noción, otra forma de trabajo diferente, que tiene que estar plasmado dentro del plan de trabajo, dentro de un cronograma de trabajo. Entonces, lo ideal es de que cada contratista tenga que sentarse, revisar y poder plantear un plan de trabajo del proyecto. No debería de variar, debería de conservarse el plazo contractual inicial. He ofertado, si yo he ofertado 100 días calendarios, 100 días calendarios para la ejecución de una obra, yo tendría que plantear mi cronograma de ejecución respetando mis 100 días de calendario contractual, porque ese es un hito ya cerrado. Estamos hablando un hito cerrado, sin adicionales, sin deductivos, sin nada. Un hito cerrado para la entrega del proyecto. Ahora, si yo haciendo esa práctica de teniendo en consideración las duraciones reales de mi cronograma y me sale menos tiempo, obvio que yo voy a poner mis 100 días contractuales. ¿Por qué? Porque eso a mí, como contratista, como empresa, me va a servir a mí para tener holguras positivas a favor mío. Y cuando suceden algunos imprevistos, esas holguras me pueden cubrir para no patear mi cronograma de fecha fin, el hito de entrega de fecha fin.
Pero generalmente para yo poder dar inicio a un proyecto, a una obra, el requisito es que el residente o el contratista envíe el cronograma de trabajo antes del inicio de trabajo, antes del inicio de obra. Ahora, no significa, existen proyectos, señores, existen proyectos donde para nosotros este cronograma es nuestra línea base cero. No tengan miedo de que cuando vayan a un proyecto se topen de que puede tener una línea base 5, una línea base 4, una línea base 5. ¿Por qué? Porque eso puede estar sujeto a adicionales durante la ejecución. Exacto. La fecha de inicio es una fecha pactada por el contratista, el supervisor y la entidad para inicio de trabajos. Ponte, yo firmo el contrato el día de hoy, yo tengo que presentar los requisitos para poder iniciar los trabajos. Obvio que parte de los requisitos, la entidad es la responsable de ya tener un supervisor o inspector contratado para el inicio de los trabajos. No se puede iniciar la obra si es que no se tiene al supervisor o inspector contratado. Una vez que yo tenga fecha del inspector, ya se presentan los requisitos para el inicio de obra y se plasma, ponte ya, vamos a iniciar de aquí a 5 días. Entonces se hace el acta, se generan todos los previos para que el 5 se dé inicio, la fecha el acta de inicio de obra. Y se mueve el cronograma con respecto a esa fecha de inicio. O si quieres tenerlo documentado y registrado, puedes considerar dentro de tu programa una parte. Si gustan, no es opcional porque es parte del control y seguimiento, no hay ningún problema, como actividades previas al inicio. Y colocamos a firma de contrato, eh, tenemos presentación de cronograma y pones inicio de obra. Bueno, acá estoy colocando como inicio de obra, ¿no? Pero colocamos inicio de obra. Y esto, y esto lo podemos meter acá. Esto, a ver, está fallando mi mouse. Pues ahora sí, ahora sí. Esto así, ya. Y pueden hacerlo, o si no, esto ya, lo elimino y puedo generar predecesoras, firme de contrato, puedo colocar la fecha X donde se firme el contrato, presentación de cronograma, me demora 4 días, 3 días, y lo pueden hacer al inicio de obra, como como actividades preliminares al inicio, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros podríamos y deberíamos de elaborar un flujo de caja teniendo en consideración el diagrama estadístico de Gauss. ¿Ya? Este archivo lo tiene en la plataforma. Este archivo también lo voy a guardar y lo voy a subir en el módulo 4 para que lo puedan visualizar. ¿Está bien? Entonces, una vez definido el cronograma, definido nuestro plan de trabajo y definido el flujo de caja de nuestro proyecto, ¿ya? Como contratistas, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser los documentos que valida el informe mensual para valorización. ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser los documentos que van a validar para mí y al supervisor y a la entidad pública que le den la conformidad a la valorización de los trabajos que yo realizo bajo mi contrato? Entonces, tenemos claro algo, que la valorización y metrados, al artículo 194 del reglamento de la ley de contrataciones, nos dice que los metrados de obras ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. Lo que le comentaba la sesión pasada, esto ha cambiado. Anteriormente no te mencionaba una valorización en conjunto. Generalmente tú entregabas la valorización al supervisor y el supervisor se encargaba de revisarlo. Pero acá, con la actualización, ya te pide específicamente que debe de haber una valoración en conjunto el contratista y el supervisor, los cuales se va a especificar dentro de los artículos del contrato firmado por la entidad pública y el contratista.
Si el inspector o supervisor no se presenta a la valorización conjunta con el contratista, este le efectúa, el contratista emite la valorización y el inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. ¿Tenemos claro? Tenemos claro, señores, que la valorización en conjunta es netamente para la validación de los metrados ejecutados. ¿Ya? La resolución salió en abril, si no me equivoco, de este año. Y también parte de los materiales que se les ha compartido, ahí está el reglamento de la ley de contrataciones. Y justo en ese archivo pueden visualizar los artículos anteriores a la actualización y lo que se ha ido modificando. ¿Está bien? Entonces, hay que tener esto bien claro, señores, que ya la norma nos dice que el contratista y el supervisor deben tener una valoración en conjunto. Esa valoración en conjunto, netamente, es para validar los metrados, para validar el avance que el contratista va a considerar en su valorización. Ingeniero, pero si yo valorizo y el supervisor no viene, ¿no puedo valorizar? No. Tú emites si el supervisor, de acuerdo a los plazos que están establecidos en el contrato, firmado por la entidad pública y el contratista, el supervisor no es esa persona, el contratista emite la valorización y el supervisor va a tener que revisar los metrados durante el tiempo de su aprobación y remisión a la entidad pública. Es decir, el contratista tiene 5 días después del día siguiente del mes para poder aprobar y remitir a la entidad la valorización del contratista. Cosa que, pero ingeniero, si ya revisaron los metrados en la revisión conjunta, ¿qué revisa el contratista? Disculpe, el supervisor o el inspector. Es que los metrados no es lo único que se va a tener que revisar. Si bien es cierto, los metrados es el avance físico, pero parte de la valoración va a haber un tema de fórmula de reajuste, de la fórmula de reajuste, que esté bien calculada, el tema de amortizaciones, si es que hubiera adelantos directos o adelantos de materiales, eh, el tema de si es que hay penalidades o incumplimientos por parte del contratista, genera una penalidad, se tiene que cobrar bien en las valorizaciones siguientes o en la valorización que se está emitiendo, o se cubren las liquidaciones, depende cómo se quede con la entidad pública también, y los documentos que validan la calidad y la ejecución de los metrados valorizados. Ya vamos a ver ahí los componentes del informe de valorización. Entonces, nos dice que el plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad para periodos mensuales es de 5 días, contados a partir del primer día hábil del siguiente mes. Y la entidad tiene como plazo para cancelación de esa factura. Nosotros sabemos que se va eh, al área de obras, luego se va al área de presupuestos, luego se sube al área del gerente municipal, luego se va a contabilidad, luego se va a tesorería. Es todo un trajín administrativo. Es un flujo, un proceso administrativo que conlleva su tiempo. Obvio que siempre parte de la empresa que está encargada de la ejecución del proyecto, siempre hay una persona metida en la municipalidad o entidad pública para dar seguimiento al pago de su factura. Pero la entidad pública tiene que cancelar esa factura no posterior al último día del mes que remiten la valorización. Es decir, si yo estoy valorizando el mes de octubre, el supervisor tiene hasta el quinto día siguiente del siguiente mes para poder reenviar o remitir la valorización con la conformidad, revisada con la conformidad, para que la entidad pública pueda pagar hasta el 30 de noviembre. 30, 31 de noviembre. Noviembre trae 30. Sí, hasta el 30 de noviembre. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la entidad no nos paga en el plazo indicado en el reglamento? A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1934, 1945 y 1946 del Código Civil. Estamos generando una valorización por intereses. Y también vamos también a ver un caso en los próximos módulos. Entonces ya tenemos varios tipos de valoraciones contractuales, valoraciones por adicionales, ya sean mayor metrados, actividades complementarias. Tenemos valoraciones por suspensión cuando suspendo un proyecto o paralizo un proyecto, me va a generar a mí, si las causas no son atribuibles al contratista, me va a generar a mí una valoración por mayores gastos generales, variables. ¿Ya? Porque los gastos generales variables son los costos que están asociados al tiempo de ejecución del proyecto. Si el tiempo de ejecución se extiende un mes más y las causas no son atribuibles al contratista, la entidad pública tiene el derecho de pagarme ese mes por paralización o suspensión de trabajos. Y también tenemos una valorización por intereses, por mora de la cancelación de las valorizaciones en el tiempo correspondiente. ¿Ya? Entonces, señores, en la carpeta de materiales
en la carpeta de materiales del módulo 3 también se ha compartido un ejemplo de informe de valorización, ¿ya? Donde tenemos carpetas. Obvio que algunas carpetas están vacías. ¿Por qué están vacías? Porque en el archivo Excel de valorización de obra están las pestañas que corresponden a esas carpetas. Sí, Elizabeth, sí, justo lo que habíamos mencionado hace un momento. Si la entidad pública no le cancela 3 valoraciones consecutivas, 3 valoraciones seguidas al contratista, el contratista puede suspender las actividades y el tiempo de demora en la cancelación de siquiera una de las facturas, va a generar una valorización de mayores gastos generales variables. Porque ya son una demora que no es atribuible al contratista. ¿Ya? Entonces, lo voy a repetir, en los materiales de la sesión número 3 del módulo número 3, disculpen, se le ha compartido un modelo de informe de valorización, ¿ya? Que lo vamos a tocar también más a fondo con respecto a la valorización. El siguiente módulo, ¿ya? Que tenemos una carta del representante legal al supervisor para la revisión de esta como valorización. Tenemos declaración jurada firmada por su representante legal, carta de residente presentando la valorización, y dentro hay formatos. Hay formatos que ustedes pueden considerar o tomarlo como modelo, siempre y cuando, señores, la entidad pública no le facilite a ustedes dentro de sus bases un índice correspondiente a los informes de valorización. Generalmente, sí les presenta un índice. Entonces, ese índice, este informe que se les ha alcanzado, está basado mucho en los índices que se le envía a los contratistas. Quizás faltará una cosa o estará de más una carpeta, pero ya es para que usted tenga una noción de lo que se presenta para una entidad. Exacto. Sí, 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 estamos claros. En las bases de licitación siempre se presenta parte de los anexos, un índice de los documentos que tiene que conllevar una valorización. Acá les estoy presentando un formato de modelo de informe de valorización para que ustedes tengan una noción o consideren lo que se tiene que estar incluido en la valorización. Entonces tenemos las cartas de envío de los documentos solicitando el pago y revisión de las valorizaciones. Tenemos la factura, ¿ya? Obvio que la factura va a estar sobrellevada con respecto a los metrados revisados previamente con el supervisor. Tenemos el informe técnico del residente, donde generalmente es un informe donde nos indica el avance en macro de las actividades que se han venido realizando y las actividades más importantes durante el tiempo de la valorización, ¿ya? Tenemos los certificados de habilidad del residente y eh, de los profesionales idóneos. Tiene un nombre cuando tú contratas, cuando tienes un proceso de licitación. No recuerdo, se me fue el nombre ahorita. Pero generalmente, en un proceso de licitación te piden profesionales con experiencias específicas al cargo y al proyecto que se va a llevar. Personal clave. Muchas gracias, Juan. Entonces, se tiene que acreditar la habilidad, que esos profesionales estén hábiles y ejerciendo la carrera adecuadamente. Partes residentes. Si se tiene un calidad, también el ingeniero de calidad tiene que tener su certificado de habilidad vigente. ¿Ya? Esas son ya las copias de los informes de compatibilidad como parte de los anexos del residente o del supervisor. Mira, los informes de valorización, por eso la norma ya es más específica de que los metrados se deben de realizar en conjunto con el supervisor y el contratista, como una compañera comentó. ¿Para qué? Para poder optimizar la conformidad y aprobación de los documentos de valorización. Si yo reviso antes de la fecha de fin de mes con el supervisor los metrados que voy a considerar en la valorización, entonces el supervisor solamente va a tener que revisar la estructura de costos de lo que se está valorizando y los documentos adicionales, como cuadernos de obra, como certificados de laboratorio, si es que fuera necesario, y los controles que se pueden estimar o estipulado en el contrato de proyecto, para que todos los documentos vayan de acuerdo al contrato. Entonces, bajo esa premisa, Jorge, se tiene claro de que una vez que se envía al supervisor para la revisión de la conformidad y remisión a la entidad pública, puede haber observaciones, sí, pero esas observaciones deberían de ser mínimas para que se levante esas observaciones en los 5 días que el supervisor tiene para remitir el informe a la entidad pública. Sí, Muriel, hay algunas carpetas vacías, ¿por qué? Porque como comento, en el Excel enviado, ¿está bien? En el Excel enviado hay pestañas que son parte de las carpetas vacías. Por ejemplo, en la carpeta número 12 va esta pestaña, resumen general. En la carpeta 13, el control de metrados. Ojo que es un control, ¿ah? Tengo una carpeta específicamente para el sustento de metrados. Para el sustento de metrados. El control lo puedo tener acá, que es un control macro, como avance acumulado, metrado ejecutado, metrado anterior, metrado ejecutado y metrado acumulado. Y saldo por ejecutar, como parte de un metrado como control en macro. Pero como sustento, donde yo sustente eje por eje, elemento por elemento, es un documento aparte que también tiene que ir
en la valorización, ¿ya? Entonces, por eso hay unas carpetas vacías, pero esas están en las pestañas del Excel, Muriel, ¿correcto? Entonces, tengo datos generales, control de metrados, ejecutados por la especialidad, como sustento, como lo que está en el Excel, ya mi sustento de metrados, mi sustento de metrados, los cuadros de valoraciones por especialidad que están dentro del Excel, control de valoraciones ejecutadas programadas, que es la que tenemos acá. Mi gráfico de avance, donde voy a reflejar mi curva S. La curva, la curva que nosotros hemos elaborado con respecto al cronograma inicial es la que vamos a mostrar acá. Entonces, para la próxima sesión, sí, señores, vamos a seguir usando este desarrollo de ejercicio y yo ya voy a pasar esos datos a nuestro Excel, que le voy a compartir en la material de la sesión 4 para ir analizando, porque ya tenemos que meternos a analizar valorizaciones de acuerdo a casos específicos. ¿Ya? Vamos a analizar de acuerdo a casos específicos. ¿Ya? Tenemos la fórmula polinómica por especialidad, que también la tenemos en el Excel, la factora de reajuste, el cálculo de factor de reajuste. ¿Ya? Sí, la próxima semana no, disculpa, el día jueves comenzamos ya a elaborar casos con respecto al ejemplo del flujo de caja. Vamos a considerar ese mismo ejemplo del flujo de caja, pero para ello nosotros aprender a valorizar tenemos que poner condiciones de avance. No te voy a decir, lo vamos a poner a metrar con un plano el avance del mes. No, sino que vamos a medir de forma gradual como control de metrados y bajo eso nosotros vamos a poder valorizar y vamos a darnos situaciones. Por ejemplo, la entidad no cumplió con el pago a tiempo, generamos una valorización por intereses, ya está bien, generamos esa valorización. Estamos en un 80%, nos medimos al programa inicial como línea de cero, estamos atrasados, estamos adelantados. Entonces tenemos que tener esa comparativa y esa noción para poder nosotros definir la situación del proyecto de acuerdo a una valorización. ¿Ya? También vamos a tener la próxima semana que tocamos adelantos, si no me equivoco, vamos a tocar un tema de amortizaciones. ¿Cómo vamos a ir amortizando los adelantos directos y los adelantos de materiales? ¿Ya? Pero este es un modelo, con esos formatos nosotros vamos a desarrollar ya los siguientes tipos de valorizaciones que podemos tener. ¿Ya? Entonces acá también tenemos las actas de entrega de terreno, acta de inicio de obra, ¿ya? Los certificados de control de calidad. Cada mes, en cada valorización se tienen que anexar los controles de laboratorio, ya sea rotura probeta, densidad de campo, diseño de mezclas, estudio de suelo de canteras, ensayos químicos de puntos de agua, ¿ya? Copia de los complementos de pago del STR de los trabajadores, como parte de nosotros también, no solamente es un control de producción, sino también es un control de seguridad y administrativa del proyecto. Si bien es cierto, no podemos dejar eso de lado. Una copia del contrato y lo que son los cuadernos de obra y fotografías, ¿no? Un panel fotográfico de los trabajos realizados durante todo el mes. A ver, claro, déjame a ver, buscar ese material, Paolo, y lo desarrollamos, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo que me interesa a mí es de que este curso sea de una forma práctica por ustedes, pero me serviría que ustedes participen. Entonces, ¿cómo ustedes van a participar? Teniendo los materiales y revisándolo de acuerdo a cómo se va sobrellevando la clase. Ya, exacto. Mira, Jesús, ese caso, si bien es cierto, en los reglamentos de ley de contrataciones te especifica de que si yo tengo un atraso menor al 80%, el avance ejecutado es menor al 80%, al avance programado se debe de presentar un cronograma acelerado. Está bien, pero ¿cuál va a ser la estrategia de un cronograma acelerado en la parte de planificación? El cronograma acelerado bien puede ser un fast tracking o un crashing. ¿Qué significa eso? Un fast tracking teniendo actividades en paralelo y un crashing disminuyendo las duraciones de las actividades. ¿Y eso qué implica? Me implica mayor recurso, me implica mayor costo. ¿Y eso en qué se va relacionado? Puedo tener horarios extendidos, ya no trabajo 8 horas, trabajo 10 horas. Eso me genera cubrir horas extra al personal que va a realizar las actividades. Capaz voy a tener que tener un doble turno. Si estoy demasiado atrasado para cumplir la meta, voy a tener que trabajar de noche para poder llegar a la fecha de entrega contractual. Ahora, ¿qué pasaría si yo no llego ingeniero? Si vemos que la brecha del 80% de atraso correspondiente al avance ejecutado versus al avance programado va creciendo, entonces eso significa de que la entidad puede tomar la decisión de intervenir el proyecto. Es decir, ¿sabes qué? Te reduzco tu alcance, tú haces de aquí para allá y yo voy a contratar otra empresa que haga de aquí para acá.
por un tema de incumplimiento contractual de alcance. Sí, a los colegas que están comentando sobre los materiales ya están subidos en la plataforma. Este modelo de valorización lo vamos a ir actualizando. En el módulo 4 ya le voy a actualizar con los documentos que vamos a sobrellevar el curso. Bueno, la sesión siguiente, el módulo 4, vamos a hacer algo rápido de algunos artículos que tenemos que tener presentes en el reglamento de la ley de contrataciones y continuamos, continuamos con la parte práctica. ¿Está bien? También tenemos que tener en cuenta de que, si bien es cierto, hay situaciones, durante todo tipo de proyectos, hay situaciones que bien puede ser responsabilidad del contratista, como demora de materiales, demoras por bajos rendimientos, demoras por retrabajos en la calidad de los productos o hitos de entrega, que es muy común que sucedan. También hay situaciones donde no necesariamente por un pago se suspende o paralizan los trabajos, sino también eso puede conllevar un tema de que causas no atribuibles al contratista por un tema de huelgas, por un tema de cambios climáticos no favorables al proyecto, ¿está bien? O un tema de ingeniería o una mala elaboración de expediente técnico que genere que una suspensión de labores hasta la validación o que se tengan mejores condiciones de trabajo, una validación del trabajo, se reinicien los trabajos. Entonces, se aceptaría o se aplica una ampliación. Sí, Jesús, con los montos ejecutados a cargo del contratista, porque son atrasos atribuibles al contratista. Si no hay un material en el mercado, se podría generar, si es que sucediera el caso, se podría generar una consulta técnica al supervisor o a la entidad para que lo evalúe el consultor de obra, si es que se puede cambiar el tipo de material en el proceso constructivo. Pero ese material pero esa consulta, o RFI, como se conoce, se debería de enviar con anticipación. Donde que yo planifico construir, construir un módulo y, bueno, ya estoy cerrando los acabados de mi módulo y necesito colocar las puertas. Y me voy a comprar las puertas y me doy con la sorpresa, oye, no encuentro las puertas, pero encuentro otro tipo de puertas. Tengo que hacer la consulta con anticipación, porque no me puede, porque esa respuesta del consultor me puede tomar tiempo, o puede tomar tiempo. Si nos ponemos a analizar los impactos en el cronograma, Antonio, si yo al día siguiente necesito colocar embebidos o colocar anclajes a un concreto, pero yo tenía los planos con anticipación y pre- este, no había previsto esa situación o ese trabajo, entonces parte de la responsabilidad también es del contratista. De un momento para otro, obvio que el impacto se va a encontrar, pero si tú como contratista no has evaluado el proceso de trabajo que conlleva esa actividad o ese paquete de trabajo, entonces no va a ser una justificación al 100%, va a ser compartida. Y eso es un tema muy común cuando nos ponemos a analizar impactos en el proyecto. Y eso se conlleva ya ampliaciones de plazo, ya se ligará responsabilidades, pero no totales. ¿Ya, señores? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Claro, si se hace la consulta con anticipación sin que la consulta o la actividad que está en cuestión de debate no es crítica y por la demora ya se vuelve una actividad crítica para el proyecto, entonces es atribuirle una ampliación de plazo en el cual se generaría una valorización por mayores gastos generales, por demora de respuesta.